Arquitecto Rodolfo Barragán Schwartz. El arquitecto Rodolfo Barragán Schwartz nace en 1931, década en que la ciudad de Monterrey comienza a crecer en todos los sentidos, incluyendo en la actitud de su gente. De acuerdo a don José P. Saldaña, cronista de la ciudad, en lugar de tener la actitud contemplativa de a ver qué sucede, la gente de Monterrey busca torcer el destino hacia realizaciones significativas de voluntad y de fe, sobre todo en una época en donde todo el país atravesaba por la crisis económica del 29. Sin embargo, a partir de 1940 comienza el fenómeno llamado Milagro Mexicano, que da inicio a la transformación de México en un país moderno e industrializado. El arquitecto Barragán fue hijo de Rodolfo Barragán Escamilla y de Alicia Schwartz Lagrange. Su padre, por décadas, fue director general de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Y a él le tocó participar en un ejemplo de la modernización en Monterrey con el ambicioso programa de ampliación y modernización de esta compañía, que comienza en 1944 con la adquisición del molino de combinación Lewis. El arquitecto Barragán inicia en 1947 sus estudios de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, contando entre sus profesores a los arquitectos José Luis Pineda, Ricardo Guajardo, Antonio Ioannidis, Alfredo Labner, Manuel Rodríguez Vizcarra y Emilio Isotz. Y entre sus compañeros a Macario Aguirre, Héctor Quintanilla, Andrés González Arquieta y Jaime Villarreal. Se titula en 1953 con la tesis Asistencia Médica en el Estado de Nuevo León. Motivado por seguir aprendiendo, ese mismo año viaja a Italia para estudiar en la Universidad de Bolonia, donde conoce y trabaja con el arquitecto Giovanni Michelucci, de 1953 a 1954. Durante este periodo, el arquitecto Michelucci centra su trabajo en la dimensión humana y en el papel de la arquitectura al servicio de la comunidad y de la ciudad, en contra de la retórica de modas y de estilos arquitectónicos. Estas ideas habrán de marcar fuertemente el pensamiento y la obra del arquitecto Barragán. Posteriormente viaja a Suiza, donde continúa sus estudios en el ETH o Politécnico de Zúrich, de 1954 a 1955, donde conoce al profesor e historiador suizo Siegfried Giedion, autor del famoso libro Espacio, Tiempo y Arquitectura. Giedion escribe en esa época el libro La mecanización toma el mando, en donde estudia este fenómeno en la vida cotidiana para determinar cómo ha afectado a los seres humanos. Estas ideas también contribuirán en la formación del arquitecto Barragán. De regreso en Monterrey, ingresa al cuerpo de profesores del Departamento de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, laborando de 1956 a 1960. Durante estos años abre también su propio despacho y destacan en esta época 3 obras importantes. La Casa del Paraguas, realizada de 1958 a 1959. Como su nombre lo indica, se trataba de una pequeña casa soportada por un paraguas de hormigón o cascarón, elaborado por la compañía filial del arquitecto Félix Candela, Cubiertas Ala del Norte, que ofrecía este tipo de cubiertas en toda la República a un bajo costo. En 1959 realiza la planta termoeléctrica de Fundidora, edificio de estructura de acero que fue parte de la modernización de Fundidora a inicios de la década de 1960. También destaca la Casa de Acero, realizada en estructura de acero de 1958 a 1960, para el 18º sorteo de la siembra cultural. Su forma es el resultado del uso sincero de los materiales y de sus propiedades mecánicas. Inspirada en las casas de Charles Eames y las casas estudio de Greg Elwood, esta obra fue supervisada por los miembros de su despacho, ya que él se traslada en 1960 a New Haven, Connecticut, para estudiar en la Universidad de Yale. Aquí estudió con el arquitecto Paul Rudolph,
director de la Escuela de Arquitectura de esta universidad, así como los célebres profesores Vincent Scully, Frei Otto y Colin St. John Wilson. La década de los 60 fue una época de contracultura, caracterizada por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad y también en la arquitectura. Esto propició diversas críticas hacia la arquitectura moderna y la aparición del brutalismo, movimiento del cual Rudolph fue uno de los mejores exponentes, con su edificio de arte y arquitectura de Yale, realizado en 1963. De regreso en el país, el arquitecto Barragán se instala en la Ciudad de México, integrándose a la Facultad de Arquitectura de la UNAM de 1961 al 68. Simultáneamente trabaja en la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana de 1962 al 68, año en que se convierte en el director de la misma hasta el año de 1974. Durante este periodo establece una estrecha amistad con el arquitecto Carlos Mijares, quien también fuera profesor de la Ibero y con quien compartía su visión de una arquitectura humana y contextual. Durante esta época, la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana recibió como alumnos a los ahora destacados arquitectos Aurelio Nuño, Jorge Gamboa de Buen, Clara de Buen, Agustín Landa Bertis, Alejandro Rivadeneira y Carlos MacGregor. La mayoría de ellos optaron por estudiar arquitectura en la Ibero, renunciando a estudiar en la UNAM, donde se formaban los mejores arquitectos mexicanos hasta entonces, debido a que la UNAM atravesaba por conflictos estudiantiles de 1968. El arquitecto Barragán deja una huella profunda en la formación de sus alumnos por su afán de diseñar una arquitectura contextual que responda no solo a las necesidades inherentes del edificio, sino también a la influencia que éste ejerce en su entorno. También es relevante resaltar la importancia que el arquitecto Barragán dio a la investigación, aceptando que la tesis final de la carrera pudiera ser un trabajo de corte teórico y no solamente una tesis de proyecto arquitectónico. Durante esta época, el arquitecto Barragán diseña dos obras importantes: la Casa para la Familia Batarse-Grutter, realizada de 1969 a 1970 en San Pedro Garza García, Nuevo León. En esta casa se nota un cambio radical del funcionalismo moderno, motivado por el sitio y por generar una respuesta que respondiera al matrimonio formado por una pareja de distintos orígenes, alemán y árabe. Crea así dos conceptos: un espacio social abierto en torno a una chimenea y los espacios privados de las habitaciones en torno a un patio. En 1975 gana un concurso por invitación, el proyecto para una de sus obras más destacadas, el corporativo para la compañía fundidora, ubicada en la avenida Churubusco en Monterrey, Nuevo León. Este proyecto fue originalmente parte de un complejo para la fundidora de fierro y acero de Monterrey, ubicado al noreste de esta industria. Desafortunadamente, solo el pabellón de sistemas, que albergaba un enorme equipo de cómputo, fue construido. Es un edificio rectangular de 2 pisos que fue inspirado en la sede corporativa de John Deere en Illinois de Eero Saarinen, diseñado como un espacio de oficinas que utiliza el acero como principal elemento estructural y como emblema de la empresa. Toma ventaja de los espacios abiertos de su entorno para crear fachadas de vidrio que alternan rítmicamente la transparencia de los espacios de oficinas con las paredes de ladrillo rojo de las áreas de servicio, y está sombreado todo su perímetro por una celosía de metal. Fue concebido como un volumen simétrico cuyas proporciones obedecen a la Armonia Mundi de Francesco Di Giorgi. Posteriormente, en 1988, realiza el Tribunal Supremo de Justicia o Palacio de Justicia, ubicado en la Macroplaza a la altura de Juan Ignacio Ramón. Esta es una monumental construcción de corte brutalista que simboliza la importancia de la Suprema Corte de Justicia del Estado. El edificio, cuyo emplazamiento es primordial, tiene la simple geometría de un prisma triangular, alto con 2 lados cerrados y un lado abierto hacia la macroplaza. Contiene un alto atrio triangular de enormes fachadas de cristal que crea una espectacular entrada principal.
Su construcción consiste en una armadura de acero apoyada en un marco de concreto armado. La estructura de acero está revestida con paneles de hormigón prefabricados con un acabado estriado. La trayectoria del arquitecto Barragán, tanto como arquitecto como docente, le confirió diversas distinciones entre el gremio, como ser miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Uno de los más importantes reconocimientos fue el Premio Gallo, que le otorgó el Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Iberoamericana en el 2004. Con este premio se le reconoció su labor docente, así como su aportación a favor de una arquitectura que aporta a su entorno y a su ciudad, como mencionó el arquitecto José Luis Gutiérrez Bremes, cuando dijo que el arquitecto Barragán les proponía a sus alumnos un lenguaje que para nosotros desconocido, el contexto, los remates, que nos sugerían nuevas perspectivas, un lenguaje que iba cobrando sentido por sí mismo. La aportación del arquitecto Barragán va más allá de su labor docente, en la que forma a la nueva generación de arquitectos más importantes del país. Su ejemplo también trasciende en su arquitectura, que es una muestra de lo que debe ser una arquitectura contextual. En sus edificios construidos y en los proyectados se muestra la relación con su entorno, pues no ve al edificio en forma aislada, sino que ve la influencia que éste ejerce en su contexto. Así se muestran en sus dibujos y en sus maquetas. En palabras del arquitecto Barragán, todo proyecto arquitectónico es potencialmente una oportunidad de construir algo más grande y más importante que él mismo, y explica que es habitual concebir a los edificios como objetos de arte aislados y encasillarlos en abstractas categorías que nada aportan a las más trascendentes acciones de la arquitectura citadina, como su urbanidad, su capacidad de formar tejido urbano, su disposición para establecer un diálogo con lo que ya existe y su vocación para operar la transformación de una ciudad viviente. Citando al arquitecto Barragán, un edificio urbano deberá concebirse y entenderse como un cacho de ciudad.